Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos nuevamente la bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para continuar con nuestro curso anual Historia Diplomática de México, siglos XIX y siglos XX. En el módulo sexto, las relaciones exteriores de México, segunda mitad del siglo XX. El día de hoy nos acompaña el embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez, a quien le pido lo podamos recibir con un aplauso. Recuerden que al finalizar la ponencia del embajador van a estar pasando nuestros jóvenes becarios por si tienen alguna pregunta, algún comentario, y también las personas que están siguiendo esta transmisión a través de Periscope también van a poder ustedes formular alguna pregunta o comentario a nuestro ponente. Voy a dar lectura a la semblanza curricular del señor embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez. Es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó el curso superior de Defensa Hemisférica por el Colegio Interamericano de Defensa. Ingresó al servicio exterior en el año 1993 y en la actualidad se desempeña como embajador y director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Como parte de su trayectoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha desempeñado como director de difusión y director de formación diplomática del Instituto Matías Romero y director general adjunto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. También en el exterior estuvo adscrito a las embajadas de México en Estados Unidos y Suecia, fue cónsul de México en Denver y Los Ángeles, asimismo titular de la sección consular de la Embajada de México en Washington. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también del ITAM y de la Universidad Anáhuac del Sur. Ha sido colaborador en distintos periódicos como Excelsior, El Día, también de la agencia Notimex, además de ser conductor y productor en Radio UNAM y Radio México Internacional. Y entre su producción escrita sobresalen los siguientes títulos: en colaboración con Alejandro Pelayo, el libro La cultura como instrumento de política exterior; también en colaboración con Tania Miranda, la obra Somos Norteamérica. Y el día de hoy nos va a disertar sobre el fin de la Guerra Fría. Le cedo la palabra al embajador. Gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes. La verdad es que los últimos meses han sido muy ocupados. Yo dirijo desde hace casi 2 años el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y eso implica estar viajando casi todos los fines de semana, ¿no? Entonces hay que estar con los paisanos y hay que estar viendo cuáles son las necesidades, las demandas, pero me da mucho gusto siempre tener la oportunidad de dialogar sobre estos temas. Yo soy mucho más pragmático que teórico. En algún tiempo sí fui profesor de la UNAM. Con motivo del bicentenario escribí un libro que acaba de salir la 3ª reimpresión aquí con el instituto, que se llama 100 años de política exterior. Le van a encontrar básicamente todo lo que es este periodo que están estudiando en el siglo XXI. Le di muchas vueltas entre los viajes que estaba haciendo en los aviones. Dije, bueno, ¿cómo abordamos este tema? Porque vi el programa y hay quizá los 2 temas más importantes de ese periodo que me toca son los que ustedes acaban de ver. Uno, contadora, que además entiendo que se los dio a uno de los que fue protagonistas, el embajador Walter Astier, que fue un protagonista de ese periodo, y el otro que tiene que ver con el nuevo orden económico internacional. Pero miren, para que no se me duerman, no se me aburran, mejor vamos a ir a darle otra perspectiva y vamos a tratar de ver algo quizá un poco más diferente de lo que se hace en una conferencia normal, que es, mejor vamos a reflexionar el porqué de las cosas, ¿no? Y voy a tratar, no sé si lo vieron en algún módulo, pero yo estuve un poquito en la academia, pues llevo ya 25 años en la práctica en el servicio exterior, y créanme que todo lo que uno escribe y dice cuando es académico suena muy bien, la verdad es que suena muy bien, tiene mucha lógica, pero cuando ya uno está en el escritorio para ponerlo en la práctica,
ya es difícil, ya no es tan fácil, ¿no? Ya uno dice, uy, ¿sí? ¿Qué pasó aquí en esto, no? Entonces, por ahí dice un refrán que no es lo mismo ver los toros que capotearlos allá abajo, y eso pasa, y si no fuera así, pues sería muy fácil, porque entonces nomás ponemos a los académicos a que dirijan los puestos importantes y con eso resolvemos los problemas. Pero sí es muy importante, sin duda alguna lo que escriben los académicos es bien importante, porque sí es una ayuda indispensable. No es lo mismo estar en la práctica y viendo miles de temas todos los días que alguien que de manera sistemática, pues, son muy estudiosos y están viendo todos los elementos de la historia, los tienen, hacen análisis muy buenos, hacen contribuciones que realmente son de una gran ayuda, porque uno en la práctica realmente tiene muy poco tiempo cuando tiene que tomar una decisión de ponerse a reconstruir todo, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo a partir de la información que tenemos ahí, y ahí es cuando las contribuciones, todos los libros, todos los artículos, todas las críticas de las personas que se dedican a esto desde la academia, pues son muy valiosas, sin duda alguna. Yo creo que son muy valiosas, y venir a lugares como este instituto, donde hacen investigación, donde tenemos oportunidad, pues, de dialogar, de escuchar otras cosas, es siempre, sin duda, será muy importante. Ahorita nos vamos no sé cómo le cambio aquí. ¿Cómo será esto? ¿Quién me ayuda a esto? Yo no soy millennial para nada, ya se dieron cuenta. Nada más que me digan dónde es el cursor. Ahí está, es con ese, esta, del lado. Bueno, para hablar de la política exterior de México, pues primero tenemos que tener muy claro a qué nos estamos refiriendo. Y yo les preguntaría, cuando les hablan de política exterior, ¿en qué están pensando, no? Por ahí el presidente electo dice que la mejor política exterior es la interna. Yo pregunto, ¿en qué estamos pensando? De nueva cuenta, ¿cuál es nuestro punto de referencia? Que el buen juez por su casa empieza. ¿Qué otra cosa tenemos que ver con la política exterior? ¿Cómo entenderíamos la política exterior? ¿Cómo la definen ustedes, la política exterior? Comercio, por ejemplo. El buen juez por su casa. Ajá. Ok, ¿qué otra cosa? La política misma, sin duda alguna, sí. Salvaguardar los intereses de la nación, fundamental. ¿Qué otro elemento? Sí. Desarrollo sustentable, muy bien. ¿Qué más se les viene a la mente cuando hablamos de política exterior? Soberanía, la defensa de la soberanía. Tratados. ¿Qué más? Respeto a derechos humanos, sin duda alguna. Relaciones entre idiosincrasias, y ahí tenemos que enseñarle al mundo. Yo escribí un libro completito sobre eso de la cultura, la idiosincrasia del mexicano. Somos los que menos miedo debemos tenerle a la globalización, o sea, no nos perdamos, ¿no? Como decía Carlos Fuentes, sí, adelante. Sin duda alguna, la parte de la cultura ayuda enormemente cuando uno está en el exterior, todos estos elementos culturales, y sobre todo cuando hay notas negativas del país, podemos contraponer las cosas positivas, las cosas que sí conoce la gente. Considerar los lineamientos que se establecen en la Constitución Federal de la República y nuestro actual. Por supuesto, estamos ahí todo lo que está de principios, ¿no? Hay principios normativos de la política exterior. ¿Alguna otra cosa más que les ocurra? ¿Sí? Sin duda alguna, desarrollo de la tecnología. Estamos en la época de la informática. La industria. Bueno, todo eso que ustedes han dicho son elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? La política exterior no es otra cosa que una continuación de la política interna del Estado. El Estado tiene muchas políticas, tiene una política
industrial, una política económica, una política de salud, una política de desarrollo social, ¿no? Tiene una serie de políticas y tiene que tener una política exterior por una razón bien simple. Hay muchas cosas que para poner en práctica todo ese plan de gobierno, y lo va a tener que hacer el actual el presidente electo, para poner en práctica todas estas cosas, ¿qué ha prometido? Ha prometido apoyos, ha prometido eliminar corrupción, muchas cosas, ha prometido que vamos a ser potencia. ¿Qué necesitamos para ser potencia? ¿Qué más necesitamos para ser potencia? Bueno, ahorita vamos a ver el factor Estados Unidos, que es muy importante. Pues necesitamos un chorro de inversiones. ¿Somos una potencia científica? No. Entonces necesitamos que fomentar y apoyarnos en otro, ¿no? Y si nosotros vamos viendo que, bueno, ya estamos viendo que vamos a necesitar capitales, vamos a necesitar inversiones externas, porque es imposible que nosotros desarrollemos el país y nos convertamos en una potencia industrial si no tenemos ese complemento de la inversión extranjera. Hablaban de comercio, ¿no? Pues nosotros somos una economía abierta al mundo. O sea, así como vendemos, pues también tenemos que comprar. No podemos aislarnos del mundo. Entonces, todos estamos haciendo contacto con el mundo. Entonces, para convertir al país en potencia, evidentemente que tenemos que encargarle a la política exterior una serie de objetivos. Sí, mira, tu política exterior, yo no tengo el acceso a toda la tecnología de punta. Pues a ver cómo le haces, ¿sí?, para hacer las negociaciones con las potencias que sí las tienen, tengamos tratados de tal forma que tengamos que hacer eso y no tengamos que esperar décadas y décadas para desarrollar y pasar por las fases que ellos ya avanzaron, ¿no? ¿Sí? Entonces, la política exterior es eso, no es otra cosa que es el conjunto de acciones y decisiones que toma un Estado, en este caso el Estado mexicano. ¿Para qué? Pues para el logro de sus objetivos y la defensa de los intereses, ¿no? Para eso sirve la política exterior. Entonces, esa política exterior está condicionada. ¿Por qué está condicionada? Uno, por el modelo de desarrollo. No es lo mismo tener un modelo de desarrollo como el que tuvimos al término de la Revolución, que es todo su periodo. Ustedes ya estudiaron ese periodo, o sea, cómo era la economía mexicana. La economía mexicana era una economía que estaba cerrada al mundo, ¿sí? No, y en una economía cerrada al mundo, pues no necesitamos ser competitivos. Por tanto, no necesitamos tanto desarrollo tecnológico, no necesitamos tantas inversiones, no necesitábamos estar a la altura de la competencia de los productos, porque aquí lo que se vendía pues era monopolio. Si esta máquina la producíamos en México, pues es lo que estaba en el mercado, ¿no? Hoy en día, si producimos esta máquina, pues está la de Japón, la de Alemania, o sea, la competencia es otra en una economía abierta. Entonces, el modelo de desarrollo es fundamental para entender cómo va a funcionar la política exterior. Luego tenemos otro tema, que es el sistema político. El sistema político es fundamental. ¿Por qué? Porque eso determina si hay diferentes actores, si es una política exterior democrática, si son diferentes oportunidades de participar o si todo es centralizado, ¿no? No es lo mismo tener un país donde hay un dictador que tener un país donde hay equilibrio en los diferentes poderes. Nosotros tenemos un modelo que copiamos ¿de quién? Pues sí. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cuál es nuestro nombre oficial? El primer evento constitucionalista, la Constitución, el Sentimientos de la Nación, que plantea el primer documento constitucionalista en la historia de este país. ¿De dónde lo tomó Morelos? ¿En quién se inspiró? Pues en el sistema político estadounidense, el sistema de los tres poderes. Entonces, si tenemos un sistema de tres poderes y hay equilibrio, entonces es una historia. Si como ahorita no va a haber equilibrio, es otra historia, ¿sí? Porque un poder puede absorber
la capacidad de otros poderes, ¿no? Entonces, lo vemos en los propios Estados Unidos. No es lo mismo cuando el presidente tiene el control del Congreso, como ahora lo tiene, que como los antecesores han tenido un Congreso dividido y pues no han podido poner en marcha sus políticas, ¿no? Entonces, ese sistema político es fundamental para entender cómo va a funcionar la política exterior. Y luego 3, la situación internacional. Esto es bien importante, porque resulta que nosotros queremos ¿qué? Pues necesitamos cooperación internacional, ¿verdad? Necesitamos capitales allá afuera, necesitamos tecnología, necesitamos comercio, necesitamos socios, pero da la casualidad que allá afuera, en ese sistema internacional, pues va a haber otros 180 países que van a estar buscando lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se convierte eso? En una competencia, ¿no? Y para eso se fueron desarrollando a lo largo del siglo pasado, fines del siglo pasado, pues los bloques, ¿no? Los bloques que juegan un papel determinante en la situación internacional. Entonces, ahí nuestras políticas, nuestros intereses chocan con los de otros estados y ahí es lo difícil. Entonces, ahí también le encargamos a nuestros diplomáticos, ¿sí? La habilidad de nuestros diplomáticos, qué es lo que pueden negociar. Pero atrás de eso pues también está nuestra capacidad, ¿qué te respalda para una negociación? Cuando ustedes van a una negociación y se sientan con alguien a negociar, pues a ver quién está más fuerte, ¿no? Si ustedes van a comprar un coche, pues van a negociar el precio. Entonces, dependiendo ahí su habilidad, pues ustedes son el comprador, son el que tiene la sartén por el mango, porque el otro quiere vender, ¿no? Y si no, le sacamos un buen precio al de la Volkswagen, pues está el de la Nissan, o está el de Toyota, o está el otro. Entonces nosotros ahí tenemos elementos que nos respaldan en la negociación. Así es igualito en las relaciones internacionales, no es diferente. Y esos elementos pues se llama ¿qué? Se llama el poder nacional. ¿Y qué hay atrás del poder nacional? Ahorita lo vemos, la capacidad industrial, por la fortaleza de nuestra moneda, la capacidad de nuestra diplomacia, cómo está la moral nacional, ¿sí? La capacidad de nuestra industria, todo eso es lo que respalda finalmente también en los hechos el valor de las monedas, ¿no? Yo me acuerdo que un paisano en una parte de nuestra historia decía, si Villa viviera, el peso valdría lo mismo que el dólar, ¿no? O sea, perdón, pero pues no es un personaje del tamaño de Villa el que determina el tipo de cambio, ¿no? Son todos estos factores, ¿sí? Pues todos quisiéramos, si así fuera, todos quisiéramos que el peso y el dólar pues valieran exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que lo determina? Lo que lo respalda. O sea, el dinero no es otra cosa que una expresión, ¿sí?, de la capacidad de riqueza de un país, ¿no? La capacidad de producir, está respaldado en lo que producimos, ¿no? Por eso los países que gastan más de lo que producen, y eso ahorita lo digo porque vamos a llegar a esa etapa, hay un crecimiento de su endeudamiento, y cuando ese crecimiento del endeudamiento es tan grande, pues lo que viene es el proceso de evaluación de sus monedas, ¿no? Y ustedes lo comentaban muy bien. La otra cosa es el factor Estados Unidos, para bien y para mal. Como decía Porfirio Díaz, estamos muy cerca de los Estados Unidos, ¿no? Estamos lejos de Dios y estamos cerca de los Estados Unidos. Y eso es para bien y para mal, ¿no? Es para mal por lo que implica tener ahí al poder más grande que ha existido en la historia de la humanidad, y es para bien porque pues tenemos ahí en la vuelta de la esquina un país que produce el 25%, que crea el 25% del Producto Bruto, el Producto Interno Bruto del mundo. Es decir, tenemos ahí un mercado enorme, una serie de oportunidades. Tenemos 12 millones de mexicanos que están, eso es una oportunidad también, ¿no? O sea, porque los problemas que hemos tenido, que no hemos podido retener a nuestra gente, pues han tenido que emigrar, y no por gusto, ¿no? O sea, han tenido que emigrar en busca de mejores oportunidades, de un mejor nivel de vida. Y sin duda alguna eso también es una oportunidad, ¿no? Entonces, son esas cosas. Entonces, acuérdense, los elementos que van a estar condicionando todo lo que ocurre en materia de política exterior,
lo hicieron con contadora y al ratito regresamos si quieren a eso, pues es eso. Es el modelo de desarrollo, el sistema político, la situación internacional y en el caso mexicano específicamente, el factor Estados Unidos que siempre ha estado presente para bien y para mal, ¿no? Luego, el escenario internacional, decíamos, pues es dinámico, ¿no? Es dinámico. ¿Y qué implica eso que es un escenario dinámico? Pues que está en constante cambio, ¿no? A diferencia de otras ciencias como las químicas, la medicina, todo esto, hay cosas que se pueden repetir en un laboratorio, que se pueden detectar en un microscopio, se pueden ver a la percepción y se pueden medir en análisis de todo tipo, ¿no? En una cosa de estas, ¿cómo se llama? Tomografía, donde los meten a uno en un tubo y le inyectan contraste y le encuentran básicamente todo. Eso acá no existe. Entonces, ¿qué es lo que existe? La capacidad de quien está leyendo lo que pasa en el mundo, ¿no? Si nosotros nos equivocamos en lo que pasa en el mundo, querrá decir entonces que todos nuestros objetivos y todos nuestros planes los estamos haciendo sobre ¿qué? Supuestos falsos. Y cuando construimos sobre supuestos falsos, pues los resultados pues van a ser resultados negativos, ¿no? Entonces, en el escenario internacional, por lo general ahí hay tres opciones. Uno, lo que debería ser, lo que debe ser, lo que quisiéramos que fuera, la parte de nuestra voluntad, y lo que, como dicen los chavos, lo que es la neta, ¿no? Lo que es. Entonces, eso es muy importante detectar que nuestro diagnóstico del escenario internacional es muy efectivo, ¿no? Porque en la medida en que nos equivoquemos vamos a pagar consecuencias. Y en política exterior, pues eso es lo que tenemos que estar haciendo todos los días. Y luego escenarios previsibles, y para los escenarios previsibles está la prospectiva, ¿no? Entonces nosotros no solamente tenemos que ver cómo vamos a conseguir los objetivos de la política exterior, lo que tenemos que ver, y si algo está fallando, ¿qué hacemos, no? O sea, como si no hay tratado con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era el plan B? ¿Y cuál era el plan C? ¿Había plan B o había plan C? Si no hubiéramos tenido un tratado finalmente con Estados Unidos, ¿qué hacemos, no? Entonces, esa parte de los escenarios es muy, muy, muy importante, ¿no? Luego, usted mencionaba en la Constitución los principios. Nuestra Constitución dice en su artículo 89, la fracción 10ª, que es el presidente de la República el encargado de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar, reservar y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndoles a la aprobación del Senado. Y luego aclara, en la conducción de tal política, el titular del Ejecutivo, es decir, el presidente, observará a los siguientes políticos normativos, y son esos, ¿sí? Y esos principios son parte de nuestra historia. Acuérdense, nosotros desde que México nace como nación independiente, nacimos con un problema muy serio porque tuvimos una larga guerra, de 1810 hasta 1821, 11 años donde se destruyó prácticamente todo. Heredamos lo bueno y lo malo de la colonia, o sea, no hay que echarle toda la culpa a la colonia, lo demás nos encargamos de echarlo a perder nosotros solitos, pero sí heredamos ahí una situación muy, muy compleja, deudas, el país se tiene que endeudar desde que está, y lo que ocurre es que, pues sí, tuvimos un país independiente, pero no teníamos un Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? Bueno, todo lo que implica el Estado, ¿sí? Pues no se consolida el Estado mexicano, sino hasta el fin
de la intervención extranjera. Hasta que Juárez fusila a Maximiliano, es Juárez el forjador, y la maestra Galeana es una experta en toda esa parte de la historia de México. El que forja el Estado en este país es Benito Juárez. Entonces, de 1810, la guerra de independencia, 1821, que nacimos como nación independiente, hasta la República restaurada, pasaron seis décadas que explican cambio constante de gobiernos. ¿Por qué? Porque no había eso. ¿Por qué creen que cuando los ejércitos invasores entraron en México, ¿qué pasaría si ahorita vemos un ejército de los gringos invadiéndonos? ¿Quién se quedaría de ustedes con las manos cruzadas? Yo creo que nadie, ¿verdad? El que no les avienta una piedra va a ver cómo le hace, a ver cómo lo sacamos, ¿sí? ¿Por qué nuestros antepasados no hicieron lo mismo? Pues no solamente no había una unidad nacional, no había un Estado y no había una identidad nacional mexicana. ¿Por qué gente que no se sentía ni siquiera mexicano iba a defenderlos? ¿O por qué los tlaxcaltecas iban a parar a los españoles? ¿Por qué al contrario se unieron para ir a pegarse al que los estaban, ¿no? México era un país de hacendados, un país súper dividido, y la población estaba sometida, o sea, no había esa identidad que hoy sentimos como mexicanos, ¿no? Y que viviendo afuera se siente más. O sea, pregúntenle a los paisanos que viven en Estados Unidos cómo celebran el Día de la Independencia, o los partidos donde juega México, ¿no? Entonces, claro, sí, porque se ve eso, pero toda esa parte nosotros no la teníamos, y esa parte es muy importante. Y cuando la tuvimos, entonces tuvimos que estar enfrentando todo el tiempo invasiones. Esos principios los plantea, esos salen de la doctrina Carranza, básicamente. Ustedes seguramente lo vieron en algún momento de sus clases, pero Carranza no se los inventó tampoco, los sacó de la historia. No son nada más de la historia de México, son de la historia universal. Si ustedes abren la Carta de Naciones Unidas y vayan a ver los principios de la Organización de Naciones Unidas, y están casi todos, ¿no? El de no intervención es diferente, porque en Naciones Unidas el principio de no intervención es que se le prohíbe a la organización intervenir en los asuntos internos de los miembros, pero no se le prohíbe a otro miembro intervenir en otro estado, ¿no? Y no fue sino hasta 1928 con el Pacto Bryan-Kellogg, que supongo que también lo vieron dentro de estas conferencias, donde se prohibió la guerra, donde la guerra, vaya, hasta antes de 1928 era lícito invadir a otro país y quitarle el territorio, ¿no? Sí. El tratado que prohíbe la guerra y las conquistas de guerra es el Pacto Bryan-Kellogg de 1928. Entonces, esos principios emergen de la Revolución Mexicana. ¿Cómo era nuestro modelo de desarrollo en la Revolución? Pues teníamos un modelo de desarrollo cerrado, ¿sí? Que estábamos empezando a construir un país. Teníamos un sistema político que pues estaba construyendo, ¿no? El jefe supremo de la Revolución, ¿no? ¿Sí? Ustedes han visto la película La sombra del caudillo, sin duda alguna, ¿no? Pues el jefe, Tlatoani, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, bajo esos principios es donde estaba la política exterior. ¿Y para qué se crearon todos esos principios? Pues para evitar lo que nos había pasado a lo largo de nuestra historia, que nos habían estado invadiendo, que nos habían estado extorsionando, como nos extorsionaron los estadounidenses, los franceses, los ingleses, los españoles, con deudas, con tratados, con imposiciones. Para eso sirve esto. Y esos principios son un sistema de derechos. Si nosotros los analizamos, son un sistema de derecho y no puede entenderse uno aislado del otro, ¿no? Por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué entienden ustedes por eso? Que cada país es libre de definir su propio destino, ¿no? Pero luego viene la no intervención.
es la no intervención, es esa, la no intervención de un Estado en otro, o sea, la no invasión. Esto viene de no intervención, viene de una concepción de no intervención militar, luego se le ha ido expandiendo un poco, ¿no? Sí, pero el primer sentido de eso era la no intervención militar, pero luego tampoco la no intervención política en los asuntos de otro, ¿no? Era una visión un poquito más amplia, ¿no? Pero el primero era, a ver, tú no intervengas, ¿no? O sea, no me invadas, o sea, tengo derecho a autodeterminarme y a ti no te da eso derecho a que vengas a revertir mi modelo porque tú lo consideras que no es democrático, ¿no? Como sucedió en Centroamérica. Y luego viene otro que es la solución pacífica de las controversias. ¿A quién le conviene que haya solución pacífica de las controversias? ¿A quién es el más beneficiado? Los más débiles, los países más débiles. Porque en la medida en que tengamos un problema y tú estés obligado a resolverlo sin que me mandes o me pongas enfrente tu ejército, como lo hizo Estados Unidos, primero nos invade y luego nos sentamos a negociar la paz, ¿no? ¿Sí? Luego el 4, la proscripción de la amenaza al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. O sea, van siendo uno continuación del otro. ¿A quién le conviene eso? Pues a los que no tenemos armamento, ¿no? Los más, ¿sí? Y entonces, esos principios son los que van, ahorita lo vamos a ir viendo ya más rápido, son los que vamos teniendo como la base de la política exterior mexicana en el periodo del fin de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, por eso quería que nos centráramos un poco en eso. Luego, la igualdad jurídica de los estados. ¿Por qué? O sea, porque si hay un sistema jurídico internacional que es respetado y que es reconocido, pues, compadre, el derecho me permite equiparar, ¿sí?, lo que en términos de poder me es desfavorable, ¿no? O sea, la economía de Estados Unidos es 16 veces más grande que nosotros. Su ejército, o sea, no podríamos tener hoy, sin que nos aplastaran, un conflicto bélico con los Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿en dónde lo equilibramos? Pues en el derecho, ¿no? ¿Dónde equilibramos la negociación que acaba de terminar? Pues allí en el derecho, en el derecho internacional, en la cláusula de la nación más favorecida, en muchas otras cosas, ¿no? ¿Sí? Luego viene la cooperación internacional para el desarrollo. Pues eso es fundamental. Y esa cooperación internacional para el desarrollo, para nosotros es fundamental, no solamente porque éramos un país en proceso de desarrollo, sino por donde estamos. Bueno, ¿qué no traemos 3 caravanas? Eso nos va a generar un conflicto terrible con los Estados Unidos, ¿no? Porque finalmente yo estoy seguro que pues no va a haber, ni este presidente ni el que viene van a cerrar la frontera ni les van a disparar como sucede en la frontera del norte, ¿no? Entonces van a estar pasando, van a llegar a la frontera, vamos a generar ahí un conflicto, nos vamos a quedar atorados en ese sándwich. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué muchos de ellos no quieren regresarse? Es probable que las condiciones que tienen que enfrentar son peores que sobrevivir. Ustedes pregúntenle a los mexicanos en Estados Unidos, hay una persecución terrible contra los mexicanos en Estados Unidos con las nuevas políticas. Díganles, pregúntenles. Yo lo entrevisté, tengo aquí un poco menos de 2 años, pero los últimos 12 fui cónsul en Denver, en Los Ángeles y en Washington. ¿Por qué no te regresas? Pues no, porque no se quieren regresar, simplemente no se quieren regresar porque en las peores condiciones allá, ¿sí?, son mejores que las condiciones que tenían en sus lugares de origen, ¿sí? Entonces, algo similar, entendamos la situación de los migrantes hondureños, ¿no? Cualquier cosa que hagamos nosotros, la frontera sur, va a ser utilizada, ¿sí?, y con esa regla nos van a mendir a nuestros migrantes, ¿no? Entonces, ¿a quién le interesa la cooperación internacional por el desarrollo? Pues a países como México, por eso la hemos promovido, por eso el nuevo orden internacional, o sea,
¿Por qué insistió toda la política exterior de México en el periodo de la Guerra Fría de un nuevo orden económico internacional? ¿Sí? En una zona económica exclusiva. Pues por eso, porque implica la cooperación. Entonces, nosotros no podemos estar por ahí gozando de cierta estabilidad cuando nuestros vecinos viven en condiciones infrahumanas, ¿sí? Eso nos afecta. Entonces necesitamos poder apoyarlos, ¿no? Y el respeto, ese fue reformado, en 2011 se reformó. Originalmente era la lucha por la paz y la seguridad internacionales. La lucha por la paz y la seguridad internacionales, ¿por qué? Pues porque necesitábamos, si había paz y había seguridad, es porque había cooperación, porque había igualdad jurídica de los estados, porque estaba proscrito el uso de la fuerza, porque estaba proscrita la guerra, porque los problemas tenían que solucionarse vía del derecho, porque eso nos garantizaba que no nos invadieran. Y todo eso en conjunto pues nos permitía tener el modo de vida que nosotros quisiéramos. Entonces, esto es todo un sistema jurídico, no se entiende un principio aislado de los otros, y la modificación es el respeto y la protección de la promoción de los derechos humanos, ¿no? Entonces, toda esta parte, pensemos en todas estas cosas cuando estemos hablando de la política exterior. Luego, ¿qué viene? Bueno, pues en la política exterior hace rato dijimos que es para la consecución de sus objetivos y defensa de sus intereses. ¿Qué son los intereses? En política exterior, los intereses deben ser entendidos como el elemento que indica lo que nos conviene perseguir. Los intereses pueden coincidir con los principios, pero no son los principios, son diferentes de los principios. Y para tener un sano equilibrio entre principios e intereses, tampoco son excluyentes, ¿eh? Es necesario identificar con claridad el interés nacional. El interés nacional es un concepto muy difícil de definir porque es cambiante y diferente para cada estado, para cada sistema político y para cada color de presidente. Por supuesto, el interés nacional que tiene el presidente Peña Nieto, pues era un interés nacional diferente en algunas cosas del que tenía el presidente Calderón. No quepa la menor duda, ¿sí?, que el interés nacional bajo el presidente López Obrador pues va a tener un giro bien diferente. Entonces, eso es fundamental. ¿Qué es ese interés nacional? Es un criterio a final de cuentas, es el criterio primordial mediante el cual pues el Estado evalúa el poder nacional, juzga acerca de los factores de situación interna, internacional, a partir de lo cual formula sus acciones de política exterior en busca de ¿qué? Reiteramos, la defensa de intereses y la consecución de los objetivos nacionales, ¿no? Entonces, ese interés se va a definir a partir de los objetivos del modelo. Cuando se habla de la cuarta transformación, pues tendríamos que tener un modelo de país sobre eso, y la política exterior tendrá que ayudar, ¿sí?, a que se consolide eso. Y si no ayuda a eso, es una política exterior que va a fracasar. Entonces, los objetivos, ya prácticamente con eso vamos a meternos a revisar un cachito de la historia, ¿no? ¿Qué es un objetivo? Pues es un propósito, una mesa que nosotros nos planteamos, ¿no? Pero cuando son los gobiernos los que los elaboran, entonces se convierten en objetivos nacionales. Esos objetivos nacionales sirven para orientar las acciones que realiza el gobierno en la búsqueda por alcanzar las metas o los propósitos que se plantea para lograr el bien común de su población y su propia seguridad como Estado, ¿no? Esos son los objetivos. En la elaboración de objetivos sencillos y claros es fundamental en política, y más en la política exterior. ¿Por qué? Porque sin estos el objetivo se pierde, ¿no? Ustedes imagínense al embajador de México donde lo quieran, o al cónsul de México donde lo quieran, que en la mañana se levante y que diga, bueno, ¿y hoy qué hago?
¿Y hoy qué hago? ¿Qué se me ocurre que debo hacer en favor de la política exterior? El señor debe tener un programa de trabajo acorde al Plan Nacional de Desarrollo, y en ese tiene su misión. Y cuando fue al Senado, entregó un plan de trabajo de lo que iba a hacer en su misión diplomática o en su misión consular, para contribuir ¿a qué? A la consecución de los objetivos nacionales para la defensa del interés nacional y construir el proyecto de nación. Y hoy la reforma que está en la ley del servicio exterior dice que al final del año todo embajador y todo cónsul general deberán rendirle cuentas al Senado de la República, y eso fue muy bueno, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante un informe anual por escrito de qué fue lo que consiguió, ¿no? Entonces, están obligados no a ver qué es lo que se les ocurre. Si el señor hizo una recepción, tiene que justificarla y tiene que vincularla a qué objetivo estaba tratando de conseguir con esa recepción. Hoy fue un día muy activo en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Yo tuve que estar en el IME, la directora ejecutiva tuvo que estar en un asunto de salud, y alcancé a recibir, a darles la bienvenida y a darles un mensaje a un grupo de eran como 14, 15 sheriffs que están de visita en México. ¿Por qué los recibimos? Porque era parte del trabajo, ¿no? O sea, nuestros cónsules tienen la responsabilidad de tratar de enseñarle a las autoridades y a los actores en Estados Unidos, ¿sí?, la naturaleza de nuestro país y qué es lo que pasa en nuestro país. Y por eso están acá. La cónsul de Raleigh hizo su chamba, la cónsul general Remedios Gómez Arnau, que por cierto viene de la academia, y eso le ha ayudado enormemente, sin duda alguna. Pues hicimos el plan y está mandando 14 sheriffs de Carolina para que vengan aquí a México, que conozcan las autoridades, que les explicamos qué es lo que estamos haciendo, que vean los lugares de donde vienen los migrantes, que entiendan por qué migran, que entiendan que no son criminales, que conozcan, que vean los estadounidenses que viven acá, cerca de 2 millones de estadounidenses que viven en México, que vean qué estamos produciendo juntos, y les damos otro contexto. Y créanme que eso es lo que cambia la perspectiva de cómo podemos tratarlos, ¿sí?, en la vida cotidiana para defender los intereses de los mexicanos en el exterior, que son fundamentalmente el más importante de los intereses y de los objetivos de la política exterior, ¿no? Defender los intereses de nuestra gente. No hay cosa más importante que eso, porque estamos hablando de seres humanos, todo lo demás es objetivo, ¿no? Entonces, de eso se trata, y por eso los objetivos son tan importantes, ¿no? Eso ya no le hagan caso, vamos a hablar un cachito, luego regresamos a eso. Vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? De la Guerra Fría. Todo el mundo sabe qué es la Guerra Fría, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es cuando les hablan de la Guerra Fría, qué es? Es eso, ¿sí? Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues se creó todo el sistema de Naciones Unidas. Ustedes ya vieron por qué se hizo el Tratado de Tlatelolco, tuvieron una conferencia específica sobre el Tratado de Tlatelolco, vieron la participación de México en la construcción de los organismos de Naciones Unidas, de todos los elementos. México tuvo una participación decisiva, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo nuestros intereses. Si somos actores centrales de ese mundo, pues tenemos que estar en los lugares donde se están escribiendo las reglas. Hoy se están escribiendo las reglas del orden internacional para los siguientes años, y por eso tenemos que estar presentes nosotros en múltiples conferencias internacionales, ¿no? No me voy a meter mucho en eso porque les va a hablar el embajador Pedro González Olvera de eso, pero se acaba de firmar el Pacto Mundial de Migración. Estados Unidos no participó. Digo, eso ya de entrada nos pone contra la pared porque ellos no lo reconocen. Pero más allá de eso, sí era importante tener un consenso
y quien lo encabezó fue México. Fue nuestro embajador ante organismos internacionales, ante Naciones Unidas, Gómez Camacho, quien estuvo impulsando buena parte de todas estas negociaciones. ¿Por qué nos importaba? Porque es un tema central, porque somos un país de migrantes, somos un país que recibe migrantes también, ¿sí? Y entonces todo lo que se ponga en esos principios de orden, de certidumbre y de todo es muy importante, ¿no? Que se reconozca a la migración como una contribución y no como un problema. En el momento en que vemos y analizamos a la migración como un problema, ya el asunto está empantanado y eso ya no va a servir, porque no es un problema, es un fenómeno social que tiene razones, que tiene causas. Si nosotros no atendemos las causas de esa migración, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué están los salvadoreños? ¿Por qué van los hondureños a Estados Unidos? Van los hondureños a Estados Unidos porque allí hay muchísimos, cientos de miles, no sé cuántos millones de hondureños hay en Estados Unidos. ¿Y cómo llegaron los hondureños? ¿Cómo llegaron los mexicanos a Estados Unidos? ¿Cómo llegamos nosotros a Estados Unidos? ¿Cómo llegamos, perdón? Ahí está, pues nosotros, los primeros mexicanos que vivieron en Estados Unidos, ¿sí? Nunca cruzaron la frontera, fue la frontera la que los cruzó, ¿sí? Un día despertaron y ya estaban en otro país. Yo estuve 8 años en California, en Los Ángeles, y los de tercera, cuarta generación, en cada momento se los repiten como el evangelio siempre a los anglos. Nosotros estábamos aquí antes que ustedes y nosotros nunca cruzamos la frontera, ¿sí? Y la frontera fue la que nos cruzó, y por eso tenemos, ¿sí?, un derecho adicional. O sea, no estamos queriendo que nos regresen nada, ¿sí?, pero no nos puedes tratar, ¿sí?, como a cualquiera, por la frontera, por la colaboración y porque estábamos acá, ¿sí? Entonces, los hondureños, pues ustedes lo acaban de ver en su clase, seguramente en su conferencia sobre Contadora y sobre la guerra en Centroamérica. Cuando viene el conflicto como parte de la Guerra Fría entre las dos superpotencias y está la amenaza de, ya había caído Nicaragua a la revolución sandinista, ya había caído esta isla, ¿cómo se llama?, en el Caribe, ¿perdón? No, bueno, Cuba ya había caído desde antes, era otra islita, Granada, gracias, Granada, ¿sí? Entonces estaba la teoría del dominó, que a la medida en que una ficha cayera, iba a ir empujando a las otras, y por eso se metieron los Estados Unidos para evitar que la Unión Soviética, hasta entonces, que se llamaba Unión Soviética, controlara esa parte. Para México era importante y por eso creó Contadora, porque era una parte de su seguridad nacional. Ustedes vean Contadora y van a ver que es la etapa del petróleo mexicano. ¿Y dónde estaba nuestro petróleo? Pues estaba ahí, pues junto al conflicto. Es en la sonda de Campeche, es toda esa región, las regiones petroleras importantes, con López Portillo y luego con los sucesores. Ahí estaba Cantarell, está ahí, pues es en la sonda de Campeche. Entonces, ¿qué hubiera significado para México un conflicto en la región? De entrada, lo que vimos, ¿no? Nosotros ya conocimos y le dimos refugio a los guatemaltecos que venían huyendo de la matanza que hacían los caiviles guatemaltecos, a la parte de los asesinos del ejército de Guatemala, punto, así se llaman, los caiviles. Había una revolución y había una represión terrible contra la población civil. Entonces, cuando se metieron las tropas a Honduras, las bases militares en Estados Unidos y la guerra ahí, pues, ¿qué ocurrió? Que en la revolución en El Salvador, todas estas políticas que seguramente lo vieron en Contadora de la tierra arrasada, de que llegaban y, ¿dónde están los apoyos de la guerrilla? Pues están en la sierra, pues arrasa, mata todo el que haya ahí, expúlsalo, y todo eso propició que Estados Unidos tuviera que llevarse hondureños y salvadoreños y centroamericanos, y esos centroamericanos son hoy los que están como imán jalando a los otros. Eso le pasó a México, ¿sí? Los 70s. Cuando viene la quiebra del modelo económico y nuestros campesinos migran a Estados Unidos, pues lo que hacen es una atracción. ¿Y por qué siguió? ¿Por qué pasamos de 700,000 mexicanos a 12 millones? Pues por eso, ¿no?
¿Por qué van los hondureños? No solamente porque ahí tienen una expectativa mejor de vida, sino porque también ahí hay hondureños. Entonces los Estados Unidos lo que no reconocen es eso, que el problema de la violencia, las pandillas y la proliferación de los armamentos entre la sociedad civil, pues fue por la guerra, ¿sí? Y ahora no quiere, quien es su ejecutivo, pues ponerle dinero para el desarrollo. Por eso estamos insistiendo mucho en política exterior, que esa es una parte fundamental para la seguridad, no solamente de México, de los propios Estados Unidos. O sea, el problema no se tiene que detener en la frontera, se tiene que detener ahí dándoles oportunidades y empleo a esta gente, porque ¿sí? No están diciendo, oye, pues gano tanto y quiero, pues allá voy a ganar más, ¿no? Cuando están arriesgándose la vida es por una situación, ¿sí?, de seguridad y de que sus vidas están en peligro, ¿no? Entonces, lo que ocurrió ahí con la Guerra Fría, hay un enfrentamiento a todos niveles, ideológico, social, y busca la Unión Soviética exportar su modelo, y los Estados Unidos toman la política de Truman, presidente Truman, de contención al comunismo, ¿no? ¿Qué es esa política de contención al comunismo? Ellos decían, este modelo no tiene futuro, vamos a contenerlo, vamos a aislarlo y solito se va a pudrir, se va a caer por sí mismo, ¿no? Con el paso del tiempo se va a caer, porque es un modelo que no tiene futuro, ¿no? Ellos aseguraban. Y esa es la política de contención del presidente Truman. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo contenemos? Pues con alianzas militares, ¿no? Y entonces lo primero que se crea es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahí están, eso se fundó en abril 4 del 49, y los originarios fueron Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y el Reino Unido. Y era el apoyo mutuo de tropas, y hay una cláusula que una agresión a cualquier país miembro de la organización va a ser considerada una agresión al resto. Nosotros firmamos también, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial después, lo vieron ya también, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿no? Es la alianza militar más grave que firmó México y de la cual con el presidente Fox lo denunció el tratado por ya inservible. Era un tratado de la Guerra Fría, era un tratado de la posguerra que no nos sirvió para nada y que sí nos comprometía, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la respuesta de la Unión Soviética? Pues firman otro pacto militar, ¿no?, que es el Pacto de Varsovia. En el Pacto de Varsovia, que fue firmado el 14 de mayo de 55, estaba aquí pues Alemania del Este, Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Rumania y por supuesto la Unión Soviética. Y entonces, en las Américas pues estaba el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, allá tenían a la OTAN, y luego en Asia empiezan a firmar una serie de acuerdos, ¿sí?, para ir aislando, ¿sí?, también a la Unión Soviética, que no se espante. Entre otros de los que me acuerdo está el ANZUS, que el ANZUS con Z es Australia, Nueva Zelanda y los United States, así son las iniciales. Entonces es un tratado también de ese. Luego más para adelante, para la otra parte de la cuenca del Pacífico, está el otro de la ANZEA, que es el acuerdo de las naciones del sudeste asiático. Luego tienen en el pacto de Bagdad, tienen una serie de pactos acá dentro de los países árabes, otro tratado bien importante que tienen con los árabes sobre lucha contra el terrorismo. Entonces van haciendo un cinturón de seguridad, y esto lo que va propiciando también en ese ambiente de enfrentamiento ideológico y enfrentamiento político, pues es naturalmente el desarrollo de la carrera armamentista, ¿no? En este momento lo que va a ocurrir también es una cuestión bien importante para México, que es el proceso de descolonización. Acuérdense que antes el control de las potencias sobre el mundo pues era a través de las colonias, y
después de la guerra y como parte de Naciones Unidas, pues empieza la independencia de varios países y luego empieza el proceso de descolonización. México, la política exterior de México va a apoyar el derecho de los países ¿a qué? Pues a lo que están nuestros principios, a la autodeterminación, ¿no? Entonces, una constante en la política exterior de México es, a ver, yo tuve la oportunidad, yo fui colonia y tuve el proceso de independencia, entonces, en congruencia con mis intereses, con mis objetivos, con mi visión del mundo, pues tengo que apoyar a estos países. Entonces, en esta etapa, la política exterior de México es importante por eso, porque está apoyando, está a favor de todo el proceso de descolonización. Y ese proceso de descolonización es una lucha que encabezan los países del tercer mundo contra las potencias europeas que se niegan a darle la independencia a las colonias, pero poco a poco van siendo obligadas a irla soltando, ¿no? Entonces, y ahí es donde estaba el terreno fértil para la expansión del comunismo, por supuesto, ¿no? Entonces encontramos la expansión de estos movimientos de liberación nacional, sobre todo en países de África, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a crear paralelo a esto, paralelo al mismo año en que se crea el Pacto de Varsovia? Pues está la conferencia de los países no alineados. Es un movimiento que nace formalmente en la conferencia de Belgrado. La conferencia de Bandung fue en 1955, el mismo año que se hizo la OTAN, y de ahí viene 29 países que eran colonias, que empiezan a organizarse como un movimiento que se formaliza en la conferencia de Belgrado, o la conferencia de los 5. Ahí los países importantes fueron Ghana, fueron Egipto con su presidente famoso Nasser, Yugoslavia con Tito, Indonesia con Sukarno y la India con Nehru, y fueron 25 países de América Latina, pues solamente participó Cuba como miembro, pero ese movimiento va a ser muy importante porque no está ni con los comunistas, ni con el Pacto de Varsovia, ni con la OTAN, o sea, ni con Melón ni con Sandía, es un camino independiente. Y a México se le criticaba porque decían, México no está ni con Melón, ni con Sandía, ni con la vieja del otro día, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ni pertenecíamos a uno, al otro, no nos alineábamos ni con los no alineados, y México siguió una política totalmente independiente, ¿no? ¿Sí? El movimiento fue importante porque llegó a tener 120 miembros, ¿no? Formalmente ahí no ha desaparecido, pero ya no tiene repercusiones. ¿Por qué? Pues porque ya la etapa de la descolonización cambió. Entonces, estamos hablando de periodos donde la seguridad internacional era un escenario internacional era muy peligroso, ¿no? Entonces, para un país como México, ¿cuál tenía que ser su política exterior? Pues garantizar lo que decían nuestros principios, la paz y la seguridad, el no armamentismo, la cooperación internacional, solución pacífica de las controversias. Esa era la política que México tenía en todos los foros y fue muy activo en la construcción de todos los organismos que emanaron de Naciones Unidas, ¿no? Hay conflictos importantes en esa etapa. La guerra de Corea es sin duda alguna el más significativo, que fue de 50 a 53. No hay ni siquiera hay un tratado. La paz entre las dos Coreas es producto de un armisticio, sí, pero ahí fue también otra vez un claro enfrentamiento ya, no tan frío, sino fue un enfrentamiento ya, ahora sí, con las armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese terreno. Y luego se presentó algo muy cerca de nosotros, que fue la crisis de los misiles en 62 en Cuba, ¿no? Entonces, ese escenario fue bien importante para la seguridad en el hemisferio, porque era una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Imagínense, cohetes muy cerca ya del territorio estadounidense que podían tener un ataque. Entonces, eso ya para los Estados Unidos era inaceptable. Entonces, la Unión Soviética, a final de cuentas, retira los misiles a cambio del compromiso de los Estados Unidos de no derrocar a Fidel Castro, ¿no? Y les cuento una anécdota sobre esto. Siempre nos dicen, ustedes son 12 millones de mexicanos acá y ni siquiera pintan. ¿Cuántos representantes tienen en el Congreso, no?
¿Cuántos hay que sean de origen mexicano o de origen latinoamericano, no? En cambio, los cubanos, con poquitos que fueron, véanlos, tienen el monopolio del Comité del Hemisferio Occidental en el Congreso. ¿Cuántos cubanos o americanos de origen cubano corrieron para presidente en la elección pasada? No, o sea, son poderosos. ¿Por qué ellos son poderosos y los mexicanos no? Si somos más y lo que contribuimos nosotros, los billones de dólares que ponemos al mercado estadounidense no se comparan con las aportaciones económicas de los cubanos, pero ni soñando, o sea, son muy poquitos. ¿Dónde está el secreto? O sea, ¿por qué esa diferencia? Lo que ocurrió que cuando los cubanos salen por la revolución, ¿quiénes fueron los que se escaparon, los que se fueron? Pues los que tenían el dinero, los que eran los capitalistas, los que eran los adinerados, los que querían derrocar a Fidel Castro. ¿Y cómo fueron recibidos en Estados Unidos? Pues vente para acá, te cobijamos, y te ayudamos para que en algún momento vayas a derrocarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué? Ellos sí fueron recibidos con las puertas abiertas, fueron apoyados, tenían recursos y, por supuesto, tenían que ser activistas políticos. ¿Qué pasa con los campesinos mexicanos que se fueron a Estados Unidos? Diego, de 1942 a 1967 fue el programa Bracero. Ustedes seguro ya lo estudiaron. Fueron 4.5 millones de mexicanos se mudaron a Estados Unidos en esos años con una visa de trabajo, y como otro medio millón, entre ellos mi papá, se pasaron sin visa. Mojados, eran los mojados. Entonces, y de ahí viene la tradición. Luego regresaron, cuando terminó el tratado regresaron. La mayoría regresaron, se quedaron muy pocos, pero luego vino la migración indocumentada. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien es indocumentado? Pues lo último que quiere es estar participando en política o empezar a criticar al presidente, ¿no? No, cuando uno es indocumentado, lo único que quiere es que no se note que estaban ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ser activistas? ¿No? Esa es otra historia. Entonces, no es lo mismo las migraciones, ¿no? Pero entonces, ese es el capítulo de los misiles. Con la Revolución Cubana hay una política muy clara de México. No me voy a meter eso porque ya lo vieron, ¿no? ¿Sí? México fue el único país que no aceptó expulsar a Cuba de la OEA, ¿no? Le quisieron aplicar el TIAR, ¿sí? Y vino una serie de argumentaciones y México se negó sistemáticamente a la expulsión de Cuba. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que defendíamos como el principio número 1? ¿No era la autodeterminación de los pueblos? Y entonces, ¿qué es lo que pretendía México? El cálculo del Estado mexicano es el cálculo de la seguridad nacional. Dice, si yo, no quiere decir que nosotros estuviéramos muy contentos con Fidel Castro a que hubiera salido de acá. A final de cuentas, lo que estamos defendiendo eran nuestros intereses y nuestra seguridad. Si nosotros le permitimos en ese momento a los estadounidenses invadir Cuba como querían hacerlo y proscribirla de todo el sistema interamericano como algo ilegal, pues los que siguen somos nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos garantiza? Pues sí, y eso nosotros lo vivimos, nadie nos lo platicó, ¿no? Lo vivimos en la revolución, como con el petróleo, ¿sí? Insistieron hasta que tuvimos que firmar los acuerdos de Bucareli, ¿no? Entonces, en la política exterior, nuevamente, lo que estamos en toda esta etapa de la Guerra Fría defendiendo, pues son los intereses de la nación. Y luego viene Vietnam, ¿sí? Ahora sí, el otro gran símbolo de 64 a 75. Y bueno, pues ese conflicto que termina en 75 realmente lo termina por una decisión política y no por una derrota militar de los Estados Unidos. Los Estados Unidos pierden la guerra porque de lo que se convencieron es que no podían ganarla, ¿sí? Ya no podían ganar la guerra. El país se había unificado básicamente y tenían un movimiento dentro de Estados Unidos
tremendo, ¿no? Y tenían pues los muertos. O sea, ¿por qué creen que cuando ustedes van a Estados Unidos es porque son muy demócratas, muy igualitarios, que en todos lados hay rampas para minusválidos? Hay derecho. ¿Saben por qué es? Pues por las guerras, por supuesto, ¿sí? Por las guerras es todo esto, ¿no? Entonces, viene ahí este asunto. Y la otra parte de la Guerra Fría, pues es cuando renacen todos estos conflictos, y la Segunda Guerra Fría está concluyendo con el muro de Berlín, cuando se cae el muro de Berlín, ¿se acuerdan? ¿Sí? En noviembre de 89, es el símbolo del fin ya de toda la Guerra Fría. Allí hay una carrera armamentista importante, y esto es interesante. ¿Qué ocurrió? Los Estados Unidos y la doctrina Truman, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Que los estaban aislando y que su cálculo era: ese sistema no tiene futuro, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un sistema donde no hay competencia, y es un sistema donde no hay incentivos, y es un sistema que no tiene contacto con el mundo exterior, y entonces ese sistema va a morir por sí mismo, ¿no? Entonces vamos a ayudarlo a morir. Y entonces Reagan lo que hace es, él fue el primero que dijo: let's make America great again, hagamos grande otra vez América, lo que retomó Trump. Ni siquiera es original su frase, porque se la robó, era de Reagan esa frase, ¿no? Y para hacer grande América otra vez, ¿se acuerdan? Les suena el proyecto Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Sí? El proceso de defensa estratégica. Entonces, ¿qué es lo que hace Reagan? Reagan llega mediante un escenario internacional en crisis, y lo que hace el señor es que empieza otra vez una carrera armamentista. ¿Y qué pasa cuando hay una carrera armamentista en una economía capitalista como la de Estados Unidos? Pues crece, por supuesto. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién va a comprar los productos? O sea, cuando hay una carrera armamentista hay una economía que está militarizada. Bueno, sí, los estadounidenses tienen derecho a comprar bazucas y rifles de asalto, y ya vemos las consecuencias, pero lo que no les venden son ojivas nucleares, ni tanques, ni todas las cosas que son muy sofisticadas, ¿verdad? ¿Y quién las compra? O se las venden a otro país, o ¿quién las compra? Pues las compra el Estado, ¿no? ¿Y el Estado con quién lo paga? Pues con el dinero de los contribuyentes, ¿no? Y los capitalistas, felices, ¿no? Pues es el negocio de su vida. ¿Por qué? Porque no tienen que estar viendo, ¿sí? Y no tienen que estar haciendo las innovaciones tan rápido, y tienen un mercado asegurado, ¿sí? Cuando la producción es civil y hacen un buen refrigerador, como los que muchos de nosotros conocimos, ¿cuántos años duraba, no? Entonces, poner al año siguiente un mejor refrigerador, pues ¿quién se lo iba a comprar, no? Necesitamos que el otro se desgaste, que se inutilice para sacarlo, ¿no? Se llama la destrucción, ¿sí?, de bienes. Con la economía de guerra no se necesitaba eso, ¿no? Entonces, las economías todo el tiempo van en proceso de auge y después de crisis. ¿Por qué? Porque tienen un ciclo económico. Es la ley del capitalismo. O sea, desde que hay capitalismo hay crisis. Son crisis cíclicas, ¿no? Llega un momento en que pues ya no, el mercado está atascado, ya no hay quien compre. Entonces dejan los capitalistas, las empresas, de producir. Y cuando eso se empezó a dar en Estados Unidos, bueno, pues entonces ¿saben qué, muchachos? Que la Ford, todas las grandes industrias, ahora les vamos a dar los contratos del Estado para desarrollar armas, ¿no? ¿Y quién las va a pagar? El Estado, ¿no? Y como no hay que meterlas al mercado, pues no importa, se hacen viejas, o los soviéticos hicieron una mejor, entonces hay que sacar la otra, ¿no? Entonces hay una competencia, y eso también fue desarrollando la ciencia y la tecnología, desde la competencia, a ver quién llegaba a la luna primero, ¿no? ¿Quién ponía? Imagínense, ese sistema que se iba a podrir por sí mismo, que se iba a derrumbar, de repente fue el primero que puso un satélite, ¿no? El Sputnik. Entonces, ese momento fue un momento ideológicamente muy, muy importante en la época. Hay que leerlo en el contexto de la época, por decir, oye, pero no me dijiste que son re malos, que se comen a los niños y que eso se va a podrir. ¿Y cómo tienen un satélite, no? ¿Sí?
cómo pusieron ya sus hombres en el espacio y todo. Entonces viene la carrera, toda esta cuestión, y todo eso va desarrollando como nunca en la historia la tecnología, ¿no? ¿Sí? Entonces se da todo ese proceso. ¿Y qué pasa con los Estados Unidos? ¿Cómo logra pagar todo eso? Pues resulta que Estados Unidos es el Banco Mundial. Entonces no importa qué tan grande sea su deuda, no se va a devaluar el dólar, no se apuren. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la Unión Soviética? ¿De dónde saca sus gastos? Pues ¿contra qué? Contra la miseria de la gente. ¿Sí? Porque en vez de meterle a la educación, a la salud, a todo, el gasto civil, pues tuvo que meterle. Y los Estados Unidos no solamente eso, sino que tenían la capacidad de jalar plusvalía con sus empresas por todo el mundo, ¿no? Y vender muy caro y comprarnos muy barato, ¿no? Nos vendían cosas industriales y les regresábamos manufacturas que no valen nada, ¿no? O petróleo crudo, ¿no? ¿Sí? Entonces tenía la posibilidad de balancear todo su gasto, ¿no? Entonces, en todo este contexto es donde los estados tienen que estar actuando y defendiendo sus intereses a partir de qué, pues de lo que vimos, ¿no? De cómo eran sus necesidades y cuáles iban a ser las necesidades para esos objetivos. ¿Qué ocurrió a la larga? Pues efectivamente, que ese proceso a quien derrotó y a quien desgastó es a la Unión Soviética, y con eso de repente llega un presidente de la Unión Soviética, que se acordarán ustedes, Gorbachev, que es elegido secretario general del Partido Comunista en 85, y se encuentra con esta realidad, dice, esto no podemos sostenerlo, simplemente no podemos sostenerlo. Entonces, ¿qué? Pues necesitamos reformar esto. Y entonces empieza a hacer su plan de nación, sus objetivos nacionales, a ver cómo están sus intereses, ¿sí? Y construye una política de reformas, en dos sentidos. Dice, tenemos que reformar la economía. ¿Cómo se llamó esa reforma de la economía? La perestroika, ¿no? ¿Sí? Y luego, bueno, pues tenemos que reformar también a la sociedad, toda la parte social, ideológica. ¿Y cómo se llamó esa? La glasnost, ¿no? Entonces, eso es la respuesta, ¿sí? No es que el Señor llegó y fue iluminado por Dios, no, fue por estas circunstancias que tiene que hacer esto, ¿no? Y bueno, sus reformas y todo, pues a final de cuentas no funcionan, porque además hay el intento de la vieja guardia de hacerle golpe de Estado, y ahí es donde surge la figura de Boris Yeltsin, ¿no? Entonces, el paso siguiente, pues ya lo conocen, ¿sí? Viene el desmembramiento de la Unión Soviética y con él de los países de Europa del Este. Y eso de repente convierte el escenario internacional en un escenario bien peligroso. ¿Por qué? Porque mientras hubo dos grandes potencias, había un equilibrio y había un control de lo que ocurría en el mundo. De repente, bueno, nosotros lo vivimos en México. ¿Alguien tiene duda de que había un control? El narcotráfico no nació con el presidente Calderón, pues, ¿no? Pero estaba controlado. Cuando empieza a descabezar, es como cuando le hace uno así, empiezan a salir las cucarachas por todos lados, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros ya conocemos esa historia. El crimen organizado y las matanzas en México vienen de eso, que se quedó, no hubo quien controlara. Eso fue lo mismo que pasó acá. De repente se rompe ese equilibrio y por eso surge el terrorismo, por eso empiezan a surgir actores no estatales, viene la proliferación de armas, la proliferación de inversiones, y todo eso pues nos lleva a la parte que ya conocemos de los ataques hacia Estados Unidos con Osama Bin Laden, ¿no? Entonces, y eso para México era un escenario realmente muy peligroso, ¿no? Entonces, en ese escenario bien peligroso, ¿qué le servía al gobierno? Pues le servían nuevamente los principios, ¿sí? Y esa parte, ¿no? Ya casi estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Voy a brincarme un bonchecito de cosas. Bueno, en ese contexto llegamos nosotros, y bueno, México está empujando ahí la lucha por un nuevo orden económico internacional,
Y llegamos a Echeverría, ¿no? Y leamos eso. ¿Cuál era la visión de Echeverría en los 70? Vamos a regresarnos y ahorita vamos a dar el brinco a López Portillo, ¿no? Otra vez, rápido. Decía: en los próximos lustros, México deberá asumir un papel más relevante en el orden internacional. Nunca hemos pretendido constituirnos en líderes de nadie, excepto de nuestro propio destino. Nos agrupamos activamente con el tercer mundo, ya más países, y en especial articulamos esfuerzos liberadores con América Latina. Su lucha es también la nuestra y debemos coordinar acciones para romper las relaciones de dependencia y acceder al pleno desarrollo. Aislados somos débiles, unidos a las mayorías se acrecienta nuestra viabilidad de progreso. Este es el camino elegido para lograr nuestras metas, ¿sí? Es en su segundo informe de gobierno del presidente Echeverría. Entonces, es su concepción de lo que era la política exterior. Por eso fue ese tipo que se la pasaba viajando. Llegó a ser incluso candidato para Naciones Unidas, ¿no? Para ser el secretario de Naciones Unidas. Digo, no fue. La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, ustedes ya la vieron, también se le conoce también como Carta Echeverría, es la Carta o Carta Echeverría, ¿no? Sí. Ese era el activismo de México, ¿no? En todo este contexto. Y de ahí, entonces, México, ¿qué pasa? ¿Cómo contrarresto? Ahí decía muy claro, ¿cómo contrarresto mi debilidad? El factor Estados Unidos otra vez. ¿Cómo logro deshacerme de los Estados Unidos, unirme más a la América Latina? ¿Cómo lo logro? O sea, no tengo el poder, ni el respaldo de mi economía, ni el respaldo de mi ejército. ¿Cómo lo hago? Pues unido con todos los que eran débiles, con todo el tercer mundo, ¿no? Entonces, el accionar multilateral de México fue lo que le permitió romper su aislamiento y romper esa férrea dependencia de Washington, ¿no? Entonces tuvo ahí una política con autonomía relativa de Estados Unidos, no independiente, pero con autonomía relativa de Estados Unidos. Y bueno, a veces se nos pasó la mano. Hay un evento por ahí muy grave que le costó al país y que aprendimos la lección cuando, a la luz de estar con las mayorías y con esta política idealista y activista, votamos en Naciones Unidas que sionismo y terrorismo eran lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué ocurrió? Que se nos vienen los judíos, ¿sí?, en contra, y empiezan los boicoteos hacia México, hacia la inversión, hacia todo, ¿sí? Y luego pues vamos a tener que echarnos para atrás, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no calculamos bien los costos, ¿no? No calculamos bien los costos. ¿Qué hicimos? Pues, acuérdense, lo que quisiéramos que fuera, ¿sí?, lo que debería ser éticamente y lo que es, ¿no? O sea, hubo una mala lectura de la situación internacional y bueno, cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Pues hay errores de eso, ¿no? Entonces, eso no era aislado al otro. Lo otro sirve para interpretar todas estas cosas, ¿no? Eso puede suceder con López Obrador y con cualquier presidente. Pues bueno, eso se lo va a cobrar el mercado y creo que ya se lo empezó a cobrar. O sea, en 2 calificadoras ya nos degradaron y bueno, y vean dónde está el peso. Los mercados están ahí, o sea, tenemos que valorar. A lo mejor es lo que quiere es romper todos unos lazos de dependencia y está por supuesto en su derecho porque trae un respaldo de la mayoría de los mexicanos y tenemos que entenderlo, pues finalmente. Al final de cuentas, pues vamos a ver cuál es el saldo final, ¿no? Si puede hacer la transformación que pretende o si nos va a ir muy mal, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad que tiene el presidente electo, ¿no? ¿Sí? Y él, pues a él le vamos a pedir cuenta a los mexicanos, ¿no? El día que va a decir, y si no, que la nación nos lo demande, y si lo hace mal, pues se lo demandamos, ¿no? Pero eso le pasa a cualquiera, le pasa también a Peña, a Calderón. Digo, los errores de Calderón
pues en política exterior fueron muy graves, pues, ¿no? Nos peleamos con China, nos peleamos con Francia, nos peleamos con Brasil, o sea, eso no podía ser, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya con esto terminamos. En 1981, después de que López Portillo había llegado al poder, acuérdense que ahí es cuando se descubrieron los grandes mantos petrolíferos. La producción petrolera pasó de 106,000 barriles diarios, en 76, a 1,100,000 a finales del sexenio, ¿no? ¿Eso qué le dio a López Portillo? Pues le dio una llegada de dólares a raudales, pero además eso le permitió, fue un sujeto que, bueno, de crédito, claro. Y entonces él dijo, bueno, vamos a aprovechar este momento histórico donde el mundo nos presta todo lo que queramos para desarrollar el país. Y vamos a ir a ser un país industrializado. Entonces tenemos muchos dólares del petróleo y vamos a pedir más dólares porque los podemos pagar. Entonces, lo que no entendió López Portillo, que después de la crisis de la devaluación del histórico 12.50 con Echeverría, es que lo que se había agotado ya era la forma en que estábamos produciendo. Ese modelo que había emergido de la Revolución Mexicana estaba muerto, ya no funcionaba. O sea, todo en la vida tiene un principio y un fin, y los modelos económicos tampoco son eternos. Ese modelo se agotó, y entonces dijo, no, vamos a seguir con la revolución. ¿Por qué? Porque hoy tenemos dos variables que no teníamos y eso nos va a ayudar a continuar. Bueno, y la economía de México creció al 8%. Al 8%, increíble, al 8% crecimos. Pero si ustedes le ponen dos muletas a cualquier cojo, también les aseguro que camina. Sí. ¿No? Bueno, eso le pasó a la economía de México. Entonces, estaba creciendo de manera artificial. Y entonces nos gastamos todo eso. Y hasta que México poseía el 5% de las reservas petroleras del mundo y el 3% de las reservas del gas mundial. El 85% de los turistas que visitaron México en 76 venía de Estados Unidos, la inversión extranjera también venía de ese país. Entonces, el factor Estados Unidos otra vez era muy importante, aunque teníamos mucho dinero, éramos los nuevos ricos, ¿sí? Pero el factor Estados Unidos seguía siendo muy importante para nosotros. Buena parte de ese petróleo también se los vendíamos a ellos, el gas se los vendíamos a ellos. ¿Se acuerdan aquel proyecto del gasoducto a Texas? Que no, al gas, ¿sí? Entonces, los Estados Unidos es un factor. ¿Qué pasó la quiebra de la economía mexicana? Esta es una cita de el mercado de valores. Déjenme por acá la encuentro. ¿Dónde vamos? Esta es parte de la carta de intención. Cuando López Portillo se va, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en el último año del gobierno de López Portillo? Que de repente el precio de los precios del petróleo se van para abajo, los intereses de la deuda externa crecen 300%, ¿sí? Y entonces de repente se nos acabaron las fichas, ya no podíamos hacerle frente a el pago de intereses, y cuando no tienes dinero, no es bueno, ya se acabó el juego. No, aquí no se acaba el juego, compadre, ¿sí? Acá tienes estas deudas y se te vencen pronto. ¿Y cuál es la opción que tienes? Pues tienes que renegociar. ¿Y con quién tenemos que renegociar? Pues ni más ni menos que con los oligarcas, con el Fondo Monetario Internacional. Pero para que el Fondo Monetario Internacional, si no te presta el Fondo Monetario Internacional, nadie más en el mundo te va a prestar. ¿Y por qué era tan importante la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Porque el Fondo Monetario Internacional, para prestarte y que otros te presten, lo que te obliga es a una disciplina fiscal. Y a que lo que nos obligó al fondo fue a firmar una carta de facilidad ampliada, que ya no es con el gobierno de López Portillo, pero realmente ya quien la negocia es el presidente Miguel de la Madrid.
Y en esa carta de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional, a lo que nos comprometimos es a cambiar el modelo de desarrollo. Era una política económica que se llamaba la reconversión industrial. Esa reconversión industrial implicaba, bueno, pues modernizar el aparato industrial, pero abrirnos al mundo. Y de la noche a la mañana pasamos de ser una de las economías más cerradas y más protegidas del mundo a ser una de las economías más abiertas. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de prácticamente nada, ¿no? López Portillo tuvo la posibilidad de entrar al GATT, al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que es el antecedente inmediato de la Organización Mundial del Comercio, y nunca quiso. ¿Por qué no quiso? Porque tenía que hacer concesiones para la apertura a empresas extranjeras, al comercio y todas estas cosas, y no lo quiso, ¿no? Siguió necio y montado en el modelo nacionalista de la revolución que estaba agotado, ¿no? Entonces, cuando se nos acabaron las fichas, pues tuvimos que negociar, y eso decía, ¿no? El valor de las importaciones ascendió a 24,000 millones de dólares, 25 más que en 80. El déficit en bienes y servicios fue de 3,000 millones y hubieron de cubrirse intereses de la deuda privada y pública por cerca de 9,000 millones. Con ello, el déficit en cuenta corriente se elevó en 12,000 millones de dólares. O sea, el déficit que traíamos era 12,000 millones, casi nada, de 81, ¿no? Ahorita son muchos, piensen en 81. Para financiar este déficit y hacer frente a una fuerte salida de capitales privados, el sector público aumentó su endeudamiento neto externo en alrededor de 19,000 millones de dólares. Entonces, era una tragedia, ¿no? Eso realmente era una tragedia, ¿no? Y eso es lo que dice Miguel de la Madrid, ya como presidente, ¿no? En el recuento del desastre, en su toma de posesión. Dice: México se encuentra en una grave crisis. Sufrimos una inflación casi del 100%, un déficit sin precedente en el sector público, se carece de ahorro, el rezago de las tarifas y de los precios pone a las empresas del Estado en situación deficitaria, encubre ineficiencias y subsidia grupos de altos ingresos, el ingreso de divisas del sistema financiero se ha paralizado, tenemos una deuda pública y privada que alcanza una proporción desmesurada, el crédito externo se ha reducido, están seriamente amenazadas la planta productiva y el empleo. Entre este diagnóstico y el que debió haber hecho Iturbide cuando entró a la Ciudad de México y se fue el primer emperador, no debe haber habido mucha diferencia en la magnitud de la tragedia de cómo se encontraba la nación, ¿sí? Entonces, esto a lo que nos lleva es a que tuvimos que hacerle concesiones al Fondo Monetario Internacional y a modificar básicamente todo, ¿no? Y con esto terminamos. Los cambios estructurales en política exterior, en eso terminaron básicamente. Nosotros tuvimos al modificar, acuérdense que decíamos al principio, la política exterior depende de ¿qué? Del modelo, del sistema político y de la situación internacional. ¿Qué hizo López Portillo en el sistema político? ¿Se acuerdan? La reforma política. Ahí fue donde se inventaron, donde el Congreso, la Cámara de Diputados pasa de 300 a 500. ¿Por qué? Porque como no había oposición, porque había un partido de Estado, entonces había que darle oportunidad a que se creara, ¿sí?, partidos de oposición, había que desmantelar a cualquier iniciativa de guerrilla. Eso le sirvió también a México en la política de toda la etapa de la Guerra Fría. El apoyar a la Revolución Cubana nos garantizó que Fidel Castro no apoyara a grupos subversivos en México, ¿no? Entonces también fue parte de cómo se calculaban los intereses, los objetivos en la política exterior. Entonces hay una reforma política en México. La reforma política pues viene de ahí, viene del presidente López Portillo, y luego viene el cambio del modelo de desarrollo y por supuesto el cambio de la situación internacional. Entonces lo que cambió al cambiar el modelito y al cambiar el sistema político es que una política principista, es decir, de principios, pasamos a una política pragmática, ¿no? De una política idealista donde defendíamos causas justas, pasamos a una política realista
y a defender intereses muy concretos. De tener una política exterior defensiva, aislacionista, pues nos pasamos a una política activa. De tener una política que reaccionaba, que era reactiva, que reaccionaba, pasa algo en el mundo, entonces sí nos pronunciamos, pasamos a una política de iniciativas, de que la agenda de la política fueran los temas políticos, pasamos al economicismo, ¿no? Y pasamos de que la Secretaría de Relaciones Exteriores era el actor único en política exterior. ¿A qué pasamos? Pues a múltiples actores en la política exterior. ¿Quién negoció el tratado del Telecam Plus? Pues sí, estuvo una parte de la Cancillería, pero toda la parte práctica fue la Secretaría de Economía, y todos los tratados que tenemos con el mundo pues los negociaron ellos. Y hay nuevos actores hoy en este país. Está la sociedad civil, están las organizaciones. Esa liberación y esa apertura económica lo que provoca es esto: aumenta el número de actores estatales y no estatales, modifica la correlación de fuerzas al interior en detrimento de Cancillería, hace más compleja la agenda, modifica prioridades, incentiva reforma, reorganización burocrática y modifica las preferencias de los actores. Y fue por eso que pasamos a lo que van a ver en su próxima conferencia, que es que nos vimos obligados a lo que no quería hacer ni el presidente Salinas ni el canciller Solana. Si ven sus primeros discursos van a decir: no, queremos una diversificación de las relaciones de México con el mundo, nos negamos a un tratado con Estados Unidos, y empiezan los viajes a Europa, a Asia, se ve la realidad internacional, las posibilidades, ¿y qué creen? Pues que terminamos sentados con los Estados Unidos negociando en condiciones de una economía, con una economía 16 veces más grande que la nuestra, con armas, instrumentos limitados, un tratado que después un señor que se llama Trump dijo que era el peor tratado porque era un tratado donde habíamos abusado de los Estados Unidos. Qué buenos negociadores somos. Yo con eso termino, y si tienen preguntas, con mucho gusto.